nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante la época moderna, la monarquía hispánica tuvo que combatir en un sinfín de frentes de guerra que se iban abriendo uno tras otro a lo largo de las décadas. América, los protestantes, el Océano Pacífico, la piratería atlántica, las revueltas internas también, el Extremo Oriente y siempre el Mediterráneo y la lucha contra el Islam. La aniquilación del reino nazarí en 1492 centró ese combate en el poder turco que desde mediados del siglo XV enseñoreaba el Mediterráneo. Si algún combate fue una constante durante el siglo XVI, ese fue el que la monarquía Habsburgo mantuvo contra los turcos, en el caso español hasta el siglo XVII, pero que se prolongó en el austríaco hasta comienzos del siglo XX. Los austrias centroeuropeos combatieron sobre todo en tierra, en la zona balcánica y en las llanuras húngaras. Los hispanos lo hicieron en el Mediterráneo, porque el avance turco ofreció esa forma de pinza, tratando de expandirse por todo el continente europeo. Durante la segunda mitad del siglo XV y los comienzos del XVI, los turcos acabaron primero con los restos del Imperio bizantino y luego desafiaron el poder marítimo de las repúblicas italianas en el Mediterráneo oriental, Génova y Venecia. Para entonces, el cristianísimo rey francés, pues ese era su tratamiento desde comienzos del siglo XV, se había aliado al poder otomano por razones geopolíticas, el debilitamiento de su enemigo el emperador Carlos V. De modo que cuando los turcos comenzaron a asomar por el Mediterráneo occidental, apoyados desde las guaridas que los piratas berberiscos disfrutaban en el norte de África, combatir su presencia se convirtió en una prioridad para el emperador Habsburgo, que además era el rey de España. En 1535 Carlos tomó Túnez, arrebatándoselo al pirata Barbarroja, pero 6 años más tarde fracasó ante Argel y 20 años después, en 1560, en los Gelbes, la victoria volvió a sonreír a los otomanos. En 1565 los españoles socorrerían Malta ante el acoso turco, pero la acción de los piratas no daba tregua. La alarma sacudió a los cristianos cuando Chipre fue conquistado por Selim II en 1570, una isla que había resistido al asedio musulmán desde hacía casi un siglo. Entretanto, piratas y otomanos promovían la rebelión morisca en España, desatando una dura guerra de 3 años. La pérdida de Chipre movió a Venecia a pedir la creación de la Liga Santa, a la que el Papa se apresuró a unirse y más tarde lo haría Felipe II. Tras este, Génova, la Orden de Malta y el Ducado de Saboya. Juntos retaron y vencieron al turco en Lepanto en octubre de 1571, en un encuentro decisivo, por lo que tuvo de freno de la expansión otomana. Encabezada la armada por Juan de Austria, hermano bastardo del rey español, la Liga Santa sumó unas 230 embarcaciones, una cifra algo inferior a la que los turcos reunieron. Quienes verdaderamente dirigieron las operaciones fueron los generales españoles Farnesio, Requesens, el genovés Andrea Doria y sobre todo don Álvaro de Bazán, que hizo prevalecer el mejor armamento cristiano y la mayor capacidad operativa de la armada. Cierto que unos años más tarde caería Túnez en manos musulmanas, pero el equilibrio ya no se alteraría sustancialmente. La del Mediterráneo fue una lucha sin cuartel que se prolongó todavía durante décadas, pero los otomanos ya no volverían a representar el peligro que hasta entonces habían constituido en esa región del mundo. Muy buenas noches, don Rafael Rodrigo. Buenas noches. Vamos a abordar, nunca mejor dicho, el asunto de los turcos, el Mediterráneo, una España que parece mentira cómo podía abarcar la cantidad de escenarios que abarcaba, fundamentalmente 2, aunque eran muchos más, pero el Atlántico y el Mediterráneo, a la par que los turcos venían expandiéndose desde mediados del siglo XV, en realidad desde mucho antes, pero como una amenaza desde la segunda mitad del siglo XV tras la caída de Constantinopla y bueno, poniendo pues, en peligro esa hegemonía cristiana, fundamentalmente en Venecia, en principio, y a la que España tarde o temprano tenía que hacer frente, ¿no? Pues sí, efectivamente, don Fernando. España venció a lo largo y ancho del globo, en distintos escenarios y contra distintos enemigos. Tenemos también, citando el Pacífico, luchamos contra piratas chinos en 1574 en Manila, contra samuráis, digamos, en Cagayán en 1582, pero contra holandeses en el Caribe, donde les derrotamos en 1638, contra portugueses y franceses en la batalla de las Islas Terceiras en 1582. Está plagada de victorias españolas y un mantenimiento de una hegemonía en los mares que explica esa monarquía hispánica casi de un imperio.
Y mientras tanto los turcos apretando desde Oriente y unos turcos que amenazaban muy seriamente, como decimos, unidos a su vez a los piratas berberiscos que tenían sus guaridas en el norte de África, a los que se intentó derrotar en varias veces. Se consiguió, por ejemplo, en Túnez, ¿no? El año 1535, Carlos I, el 41 se fracasa en Argel. En fin, se obtienen algunas victorias y algunas derrotas. Los Gelbes, donde quizá por estar ausente don Álvaro de Bazán, pero en fin, fuimos derrotados. Todo hacía pensar que se encaminaba el escenario hacia una gran batalla, ¿no? Hacia una batalla que decidiera un poco esa hegemonía. Era un verdadero peligro los turcos, hoy se ve quizá de una manera un poco distinta, pero había una amenaza turca por tierra y otra por mar. Es que era una amenaza muy real. Verdaderamente la monarquía hispánica lo que hace durante el siglo XVI y lo consolida en el siglo XVII es frenar esta nueva expansión del Islam, porque coinciden en el tiempo dos grandes emperadores. Para nosotros Carlos I aquí en España, V en Alemania, lógicamente, y luego Solimán el Magnífico. Por eso esta expansión territorial de los turcos, que lleva en 1526 a la derrota húngara de Mohacs, y el asedio viene de 1529, que obliga al emperador a paralizar una de las guerras de Italia para socorrer a la capital. Y luego toda una expansión a lo largo del Mediterráneo, que se ha citado muy bien, tanto los Gelbes como el gran asedio de Malta en 1565, la pérdida de Chipre, la pérdida de Rodas, y todo va yendo encaminado a esa gran batalla de Lepanto, que más que suponer una inmensa victoria sin paliativos por parte de los cristianos, sí supone el cierre definitivo del escenario del Mediterráneo para los turcos. En nuestro caso, además, se da una circunstancia que muchas veces no se ha interpretado correctamente, pero que a la luz de la política exterior adquiere, digamos, que una dimensión distinta, son las sublevaciones moriscas. Es que en los reinos españoles había una quinta columna que se traducía además en hechos muy concretos, como eran los saqueos de costas continuamente, todas las zonas litorales, que lógicamente redundaban en beneficio de esos piratas berberiscos y del poder otomano. Sí, el problema de los moriscos se entendió desde la monarquía hispánica, un poco también en relación con el problema de los calvinistas, a su vez una unión política y también una unidad religiosa. Tenemos dos sublevaciones de las Alpujarras, una en 1501, que oficialmente empieza el problema morisco, ya que se obliga a una conversión forzosa, una segunda en 1568, donde ya aparece don Juan de Austria, y con el reinado de Felipe III ya un gran miedo a esa posibilidad de algún tipo de acuerdo entre los piratas argelinos y los moriscos españoles, que determina su expulsión en 1609. Lo cierto es que toda esta población morisca es expulsada, sobre todo del Reino de Valencia, se traslada a Marruecos, donde forma una república, la República de Salé, muy cerquita de Rabat, o sea, que con gran éxito durante más de 50 años, Túnez, Argelia. Pero últimamente los historiadores, y ya comenzó en sus tiempos Antonio Domínguez Ortiz, están rebatiendo un poco que la expulsión fuera verdaderamente completa y afectara al 100% de los moriscos. Se ve que muchos de ellos, efectivamente ya cristianos verdaderos, obtuvieron algún tipo de dispensa para quedarse, e incluso unos años después bastantes de ellos consiguieron retornar, no así tanto en el Reino de Valencia, claro. Ya que he citado Lepanto, se insiste, y usted es experto en estas cosas además, en las cuestiones de armamento, se insiste en las diferencias que había. En cuanto al número de buques, por ejemplo, que contienen en Lepanto, viene a ser más o menos una cantidad semejante entre los cristianos y la flota otomana, aproximadamente, un poquito menos los cristianos, pero también es verdad que los buques cristianos seguramente eran mejores que los otomanos. Pero en cuanto al armamento en general, se dice que había una mayor cantidad de armas de fuego por parte de los cristianos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Básicamente esa es la gran diferencia que va a haber en el Mediterráneo a la hora del combate. Las galeras prácticamente los tiene cualquier nación, cualquier estado del Mediterráneo de la época del 16-17, llegan a utilizarse prácticamente hasta finales del 18. Es una muy buena plataforma que los españoles entienden como una muy buena plataforma móvil para armamento de fuego, no tanto así los otomanos. Los otomanos siguen considerando todavía las antiguas tácticas digamos casi de época romana y de época fenicia y griega, de intentar los abordajes laterales y desde las popas de los barcos para de esa forma echarlos a pique. Y la concepción española, Álvaro de Bazán sobre todo, que tiene una maravillosa intervención dentro de lo que es la batalla de Lepanto, le entiende como plataformas móviles de infantería, más un poco como utilizaban los romanos en su época con los corvus, pero sobre todo con una inmensa potencia de fuego que lo que tiene es casi antes de lo que tenemos esa imagen romántica de los abordajes, es prácticamente rendir el barco contrario antes de que se produzca el abordaje definitivo. Los turcos tuvieron además, el Imperio Otomano tuvo además el apoyo, por razones geoestratégicas evidentes,
que le brindó, sobre todo Francisco I, el rey francés, en su pugna con Carlos I, bueno, en su pugna generalizada, porque se pelearon prácticamente por todo aquello que decía el emperador Carlos, de que mi primo y yo solo estamos de acuerdo en que los dos queremos Milán, ¿no? Pues un poco esa era la cuestión. Y el cristianísimo rey francés no le hizo ascos en absoluto a la alianza. Bueno, los franceses es que históricamente no han tenido entre sus principales objetivos la defensa de la cristiandad. Una idea totalmente contraria a tanto al emperador Carlos como a sus sucesores, con esa defensa de la hispanidad y de la cristianidad. Entonces, por eso se explica que tanto Francisco I firmara una alianza con el pirata Barbarroja, que acaba de prácticamente hacerse con el poder de Argel, y eso llevase en 1543 a un asedio de varios meses de Niza, que entonces era una posesión de la monarquía hispánica, digamos, o sea, dentro de la parte aliada y de los genoveses. Y luego, en tiempos de Richelieu, por ejemplo, tampoco hay ningún empacho en el marco de la Guerra de los 30 años, subvencionar a los luteranos suecos, y una vez que estos son derrotados en Mühlberg, viendo que el mayor peligro es la monarquía hispánica, entrar en guerra, en una guerra que había comenzado siendo de religión y termina siendo una guerra por la lucha de la hegemonía política. Al final se trataba de eso, los franceses lo entendieron bien, tenían una concepción más moderna, más plenamente lo que llamamos moderna, mientras que España pues tenía esa concepción de la cristiandad, y en tiempos de Carlos pues representaba más bien una digamos, concepción casi tardo-medieval. Muchísimas gracias, don Rafael, por estar con nosotros esta noche. Un placer tenerle siempre, y a todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere.